En la primera parte de nuestro video nosotros representaremos un ángulo, porque usamos el concepto de vector para que visualicemos el inicio y la punta de la flecha, a diferencia de si usáramos una semirrecta. Luego, con esa herramienta que acabamos de seleccionar, vamos a medir el ángulo. Ahora, con la flecha que representa nuestra manito, vamos a tomar uno de los puntos del ángulo para ir visibilizando las distintas medidas que tienen los ángulos. Entonces tenemos un ángulo de 80, de 90, tenemos ángulos agudos, hay uno recto de 90, después algunos obtusos hasta llegar al extendido que mide 180. Después seguimos girando nuestra ruedita, nuestro punto B, y llegamos a cóncavo, completo y ángulo nulo. Construyamos ángulos en una poligonal abierta. Seleccionaremos la opción de segmento y dibujaremos nuestra poligonal con distintas direcciones en los segmentos, construidos uno a partir del otro. Enseguida tomamos la opción de ángulo y mediremos cada uno de los ángulos generados en la poligonal abierta. Si ustedes se fijan, hay uno cóncavo, obtuso, por ahí hay un extendido, y si yo voy modificando luego los puntos, se me van a ir generando distintos tipos de ángulos. A partir de miren, el H, por ejemplo, yo lo muevo y genero ángulo agudo. Con el punto A, si también lo muevo, generaría otro ángulo agudo, etc. Así funciona en GeoGebra. Veamos cómo construir la bisectriz de un ángulo. Primero, construimos el ángulo BAC. Enseguida usamos la herramienta de bisectriz que está en el cuarto botón y indicamos de qué ángulo la queremos, del BAC, y queda construida. Enseguida vamos a tomar la medida de ese ángulo, que en este caso nos va a dar, al medirse AB, 61 grados. ¿Qué hacemos luego? Tomamos el punto B y vamos viendo que independiente del ángulo, la bisectriz se va moviendo junto al ángulo. Ordenamos un poquito para que después veamos las otras medidas y tenemos que el 80 va a quedar dividido en dos regiones congruentes que van a medir 40 cada uno. Primero marcamos un punto en la bisectriz para poder facilitar la medida del ángulo CAD. Debería darnos 40. Muy bien. Y luego la del DAB, que también nos da 40. Ordenamos un poquito las medidas y desplazamos el punto B. Si nos fijamos, el ángulo completo va saliendo abajo y las medidas de los ángulos congruentes van apareciendo a medida que yo roto el punto B. Bien, en esta sección vamos a identificar ángulos complementarios y suplementarios. Partamos con los ángulos complementarios. Tenemos el ángulo de 90 grados, construimos un nuevo vector que representa en este caso a un rayo o una semirrecta y vamos a marcar un punto dentro de ese rayo. Medimos el ángulo CAE y luego el ángulo EAB. Bien, tomamos ahora un punto, el punto D, y lo empezamos a mover. ¿Qué se nos están generando ahí? Ángulos complementarios, es decir, ángulos que suman 90 grados. Veamos ahora un ángulo de 180 y allí identificaremos ángulos suplementarios. Construimos a partir del vértice del ángulo HFG y marcamos un punto que es el J para que nos sea más fácil medir los ángulos. Tenemos entonces el ángulo GFJ y el JFH. Fijémonos ahora si desplazamos el punto I, vamos a ir encontrando muchas parejas de ángulos suplementarios. Observa. Con la ayuda del GeoGebra vamos a visualizar los elementos, los ángulos correspondientes entre paralelas cortadas por una transversal. Dibujamos una recta, luego una paralela a ella. Ahí nos queda la segunda paralela. Y
vamos a construir luego el segmento transversal a ambas paralelas. ¿Qué necesitamos? Un segundo punto de la L2. ¿Para qué? Para que podamos luego medir los ángulos. Vamos a, para tener más claridad respecto a los vértices, buscar los puntos de intersección del segmento transversal con ambas paralelas y vamos enseguida, una vez que ordenemos un poquito la letra G y la letra H, vamos a tomar las medidas de los ángulos que allí se forman. Idealmente vamos a buscar ángulos correspondientes como el BGD primero y el FHG. Con esto visualizamos que los ángulos correspondientes tienen la misma medida. ¿Ya? Vamos a generar dos nuevos ángulos correspondientes. Tenemos el HGB y luego el EHF. Bien, una vez más nos cercioramos de que miden lo mismo. Para identificar las parejas de ángulos correspondientes vamos a cambiarles el color. Selecciono el ángulo, elijo un color, ahí quedó rojo el ángulo de 72 y luego el de acá también lo ponemos rojo y ahí visualizamos claramente que los ángulos rojos son correspondientes, miden lo mismo y los ángulos verdes también son correspondientes y tienen igual medida, son congruentes entre ellos. Usaremos las mismas paralelas que teníamos recién para poder seleccionar los ángulos opuestos por el vértice. Los marcamos, tenemos el ángulo alfa de 72, que es opuesto por el vértice, con el beta, que también mide 72, y el ángulo delta y gamma con el color verde. ¿Ya? También son opuestos por el vértice. Vamos a dar otro color a la primera pareja de ángulos opuestos por el vértice. Le pusimos morado y al otro también le vamos a poner morado. Visualicemos ahora los ángulos alternos externos y alternos internos. Usamos las paralelas cortadas por una transversal, tomamos las medidas de los ángulos, vamos a medir el ángulo DGB y CHE, luego el FHD y vamos a identificarlos con colores. Los ángulos alternos internos son los que primero le daremos un color distinto, rojo en este caso, ese también, de color rojo. Y ahí tenemos la primera pareja de ángulos alternos internos y los verdes serían los alternos externos. Usando las mismas paralelas cortadas por transversal, en la última parte identificaremos algunos ángulos adyacentes, es decir, ángulos que dentro de las paralelas cortadas por transversal suman 180 grados. El primero es el BGA y el segundo el DHE. Para diferenciarlos usaremos distintos colores, el rojo primero y en azul el segundo.